Hola, buenas noches, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a nuestro tiempo con Dios. El día de hoy voy a estar nada más yo, pero confío en que vamos a tener un tiempo de bendición. Así que, pues bueno, vamos a dar inicio y, y bueno, pues orando, preguntándole al Señor qué es lo que Él quería que hablara en este tiempo. Él puso en mi corazón un asunto que creo que es importante para todos como hijos de Dios. Hola, buenas noches a quienes ya se están conectando. Buenas noches, doña Mari. Buenas noches a todos los que se van conectando. Y estaba pensando y hemos estado escuchando diferentes situaciones que están pasando algunas personas y pensando en esas cosas. Hola, buenas noches, Angelina. Eh, Preguntándole al Señor, bueno, ¿por qué a veces nosotros, como hijos de Dios, llegamos a pasar por momentos donde nos sentimos como desanimados o desolados o desesperanzados o sentimos que simplemente el Señor como que ya dejó de poner tanta atención sobre nosotros? Y la realidad es que son cosas que no son reales, porque el Señor dijo que Él nunca nos iba a dejar y nunca nos iba a desamparar y que Él iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida y que iba a estar con nosotros hasta el fin, ¿verdad? Sin embargo, hay momentos en la vida que realmente son tan difíciles que llegamos a dejar de percibir la presencia de Dios, aunque en realidad Él está con nosotros, su Espíritu Santo está con nosotros. Y pensando un poco en la iglesia pues sí, cuando el Señor estuvo aquí en la tierra y luego se fue, todavía Él convivió con sus discípulos, ¿no? Y ellos pudieron ver de primera mano los milagros del Señor, escuchar sus enseñanzas y acompañarlo en sus viajes, cuando estuvo aquí ministrando, pero cuando Él se fue y que prometió el Espíritu Santo a los discípulos y que les dijo que estuvieran quietos y que se estuvieran esperando a que el Señor los invistiera de poder desde lo alto, ese tiempo también fue muy especial porque los discípulos ya no tenían al Señor con él, se sentían tal vez un poco desconcertados, aunque seguramente en esos días, en tanto que recibieron la llenura del Espíritu Santo, deben haber estado platicando mucho acerca de lo que ellos experimentaron con el Señor, las cosas que dijo, preguntándose tal vez cómo es que pasaría lo que el Señor dijo, de qué cosas mayores a las que Él hizo harían ellos. Y seguramente deben haber sido días y momentos muy especiales donde estaban de cualquier manera juntos y comentando estas cosas, edificándose con estas cosas. El día de hoy tenemos más distracciones, ¿no? Ellos estaban aparte, ellos estaban esperando. Y lo cierto es que esos cristianos de la iglesia primitiva, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, empezaron a experimentar una serie de cosas impresionantes en su vida. Y a mí siempre me ha llamado la atención pensar en cómo habrán sido esos momentos, porque ciertamente a lo largo de los siglos pareciera que las cosas han cambiado. De hecho, hay parte de la iglesia del Señor que piensa que ya los milagros pasaron, que ya eso no era para hoy y que muchas de las cosas que dice la Biblia era para esos tiempos, ¿no? Tan antiguos. Porque cuando leemos la Biblia tal vez lo sentimos cercanos, ¿no? Cuando vemos acerca de Pablo, cuando vemos acerca de Pedro y sentimos cierta cercanía con ellos. Pero en realidad, cuando escuchas tú los programas, por ejemplo, de arqueología bíblica y escuchas ciertas cosas, te das cuenta de que han pasado muchísimos años desde entonces hasta el día de hoy. Y sin embargo, algo que tú y yo, como hijos de Dios,
tenemos claro y sabemos es que el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre, y que Él es el mismo que estuvo entonces con ellos, el que está hoy conmigo, aunque la geografía y política, por ejemplo, sea muy diferente, aunque el clima de entonces sea muy diferente al de hoy, aunque seamos muchísimas más personas que ahora que entonces, el Señor es el mismo y el Señor no cambia. Sin embargo, vemos que como iglesia no somos exactamente como la iglesia primitiva y podemos ver en el libro de los Hechos cosas hermosas, cosas muy impresionantes de cómo era la vida de la iglesia primitiva. A mí me gusta siempre decir que la vida cristiana es una vida emocionante. Creo que ustedes pueden decir lo mismo, pero no toda la gente lo ve de esa manera, ¿no? Y te dicen, eres cristiano, eres aburrido, te limitan muchas cosas, pero no hay como vivir en experiencia propia, por experiencia personal, esa vida sobrenatural con Dios, que es lo que la hace ser muy emocionante, ¿no? Pasan tantas cosas y sabemos que el Señor, sus recursos son ilimitados y que no es nada más lo que nuestros ojos ven, lo que existe y que está puesto a nuestro favor, sino todo lo que el Señor tiene en lo espiritual para nosotros y todo lo que ya ha hecho de manera sobrenatural nos alienta y nos anima además a seguir buscándolo. Pero podemos ver en el libro de los Hechos cómo los apóstoles, una vez que fueron llenos del Espíritu Santo y que empezaron a orar en otras lenguas, empezaron a tener cambios radicales en su vida. Ellos ya habían cambiado una primera vez cuando tuvieron el encuentro con Jesús y que empezaron a caminar con Él. Ellos dejaron muchas cosas atrás, dejaron familia, dejaron su vida pasada, pero una vez que experimentaron la llenura del Espíritu Santo, su vida dio un cambio radical, porque entonces ya no fueron los mismos y podemos ver cómo Pedro empezó a predicar y a hablarle a la gente y se convirtieron miles, ¿no? Entonces hubo ahí ciertamente un empoderamiento de parte de Dios, pero también vemos pasajes donde, por ejemplo, Pablo y Bernabé tuvieron que tratar de convencer a la gente de que no los adorara a ellos, que no les rindiera culto por causa de los milagros que ellos hacían y la gente quería atribuirles a ellos alguna divinidad que obviamente no tenían, ¿no? Y como era gente que no era cristiana, pues estaban acostumbrados a adorar a muchos dioses, a diferentes dioses, y ellos hablan con ellos y les dicen, no, no hagan eso, somos como ustedes, somos hombres también, ¿no? Entonces, imagínense que eso nos pasara el día de hoy. Realmente es algo que debería estarnos pasando más como iglesia, a todos. Y es algo que de repente le digo, Señor, tú dijiste que haríamos cosas como las que tú hiciste y aún mayores. Pero yo no sé si ustedes se han preguntado por qué no sucede, por qué es que pareciera que de repente tenemos que luchar tanto, ¿no? Y parece que tenemos que estar arrebatando y arrebatando cosas que realmente el Señor ya nos dio. Y, y son cosas que nos pertenecen, pero pareciera que, como dicen algunos creyentes, ya no son para este tiempo, y no es así, sí son para este tiempo. Pero hay cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos, y en primer lugar es que verdaderamente nosotros no estemos viviendo nada más para nosotros mismos, sino que estemos viviendo para Él, porque el día que nosotros le entregamos nuestra vida, le dijimos, Señor, te pido perdón por todas las cosas equivocadas o incorrectas que yo he hecho, perdóname por todos mis pecados, Señor, te pido que me limpies, que me laves con tu sangre preciosa, y también le pedimos que su Espíritu Santo venga a nuestra vida, ¿verdad? Y le decimos también, te reconozco como mi Señor, te reconozco como mi Salvador, Jesús. Y cuando le decimos que lo reconocemos como Señor, le estamos diciendo algo muy serio.
Y algo terrible sería el estarlo haciendo de manera automática sin entender qué es lo que le quiero decir al Señor cuando yo le digo eso, Señor. Cuando yo le digo Señor a Jesús, yo le estoy diciendo que Él es mi amo, que Él es mi dueño, que Él es el que tiene el señorío, Él dirige mi vida y yo reconozco esa autoridad que Él tiene sobre mi vida. Es lo que estoy haciendo, reconocer la autoridad que Él tiene sobre mi vida. Y esa autoridad que Él tiene la podemos comprender cuando leemos la palabra de Dios, que es la manera en que nosotros podemos conocerlo a Él. Y también pasa mucho que la gente, una vez que conoce a Jesús, que se encuentra con Él, que recibe la salvación, pasan dos cosas según lo que he visto en mi experiencia. Una es que la gente empieza a buscar de Dios de todo corazón, quieres devorarte la palabra, ¿no? Y leerla, casi que no quisieras hacer otra cosa y te das cuenta de que lo que antes no entendías, si es que trataste de leerla antes, ahora lo empiezas a entender porque el Espíritu Santo es el que nos está enseñando todas las cosas y nos va iluminando el entendimiento para poder comprender y aprender lo que dice la palabra. Y también tenemos esta promesa de que Él la iba a grabar con letras de fuego en nuestros corazones. Y es una oración que nosotros hacemos siempre, ¿no? Por cada persona, Señor, que tu palabra se grabe de verdad en el corazón de cada persona para que esté ahí y que sea una realidad en sus vidas, porque el Señor no nos llamó a cambiarnos de religión. Las personas somos muy fáciles de volvernos religiosas, pero el Señor no quiere eso. El Señor quiere compañerismo con nosotros. El Señor primero que nada quiso limpiarnos y rescatarnos para poder tener compañerismo con nosotros. Ese es el fin que Él tiene con cada uno de nosotros, que podamos estar allá en la eternidad con Él. De hecho, todas las obras que podemos ver en la palabra, como las que les mencioné del libro de los Hechos, son para aquí, para cuando estamos en la tierra. Ya cuando estemos con Él, ya no va a haber necesidad de ir a compartirle a nadie o de profetizarle a nadie, porque es para este tiempo, esa encomienda. Sin embargo, lo que el Señor quiere con nosotros es que tengamos compañerismo desde ahorita y claro, en la eternidad también. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces nosotros nos enamoramos del Señor y queremos estar con Él y lo buscamos, pero a veces eso lo dejamos en un plano emocional y pronto nos olvidamos de ese primer amor y dejamos de buscarlo así con esa intensidad y con ese corazón limpio y listo y deseoso de tener más de Él. Y a veces nos volvemos un poco cómodos o incluso religiosos y nos conformamos con la palabra que escuchamos los domingos en la reunión o con alguna conferencia que vemos en línea, ahora que está ese recurso tan a la mano, ¿verdad? Y dejamos de buscar al Señor que nos dio la salvación y al Señor que nos llenó de paz y al Señor que ha hecho milagros en nuestra vida, que ha hecho sanidades en nosotros o en nuestros seres queridos, que ha provisto de manera sobrenatural recursos cuando no hemos tenido de manera normal cómo obtenerlos, que Él ha respondido tantas oraciones y nos acomodamos con las bendiciones, pero dejamos de buscar al Señor, que es el que nos da las bendiciones. Y eso es parte de lo que el Señor me ha estado hablando, ¿no? O inquietando. Nosotros hemos dejado de tener la comunión con el Señor como el Señor quiere que la tengamos. Y me acuerdo tanto de una comparación que hacía nuestro pastor cuando él nos explicaba acerca de permanecer en su presencia, de vivir en su presencia. Y me gustaba mucho que él decía, es como cuando llegas y estás en un lugar donde, por ejemplo, se maneja mucho aceite, ¿no? Es realmente difícil que tú de alguna manera dejes de llenarte en algún momento, ¿no? De tanto estar ahí, tú acabas impregnado de eso. Lo mismo que
cuando se pone el ejemplo de la luz, ¿no? Tú estás ahí tan lleno de su luz, de su calor, que algo de eso se te impregna a ti, ¿no? Y la gente puede ver esa luz resplandecer a través de tu vida. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros dejamos de buscar al Señor y nos acomodamos, entonces nuestro corazón se enfría, nos volvemos religiosos, dejamos de esperar esas cosas maravillosas de Dios, esas cosas sobrenaturales que vienen de nuestro Padre amoroso, y el que no espera nada, pues no recibe nada. Y la fe se viene apagando y se viene a menos, y claro que entonces el Señor, donde no hay fe, no puede hacer las obras que Él hace. Lo podemos ver en la vida de Jesús. Cuando Él estuvo en Nazaret, dice la palabra que no pudo hacer muchos milagros. Entonces Él tuvo su mayor manifestación de milagros y de prodigios en la región de Galilea, ¿no? Por donde Él estuvo moviéndose, porque la gente lo recibió, y mucha gente que aún no era del pueblo de Dios, tenía fe, ¿no? Entonces Él pudo hacer milagros impresionantes porque la gente tenía fe. Pero si nosotros dejamos que nuestra fe se venga menos, si dejamos de leer la palabra y si dejamos de buscarlo a Él, entonces somos como alguien más con una religión que seguramente acabaremos cayendo en desánimo o en desesperanza. Y no podemos darnos ese lujo, porque somos hijos del Dios viviente, somos hijos de un Dios que nos amó tanto y que no nos dejó solos, sino que nos dio a su mismo Espíritu Santo, que es su misma presencia, para que estuviera con nosotros todo este tiempo y aquí en la tierra. Y este tesoro que es la palabra, necesitamos realmente leerlo, conocerlo, pero también pedirle que de verdad lo tengamos presente en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente. Me he encontrado con que algunas personas incluso dejan de creer que algo de lo que hacen, que es contrario a lo que el Señor dice en la palabra, está mal, ¿no? Y la realidad es que el Señor nos ha pedido que nosotros seamos obedientes. Entonces no caigamos en ese engaño, porque en realidad cuando nosotros dejamos de obedecer a Dios, porque ya sea porque no le creemos o porque pensamos que eso que dice en la Biblia ya pasó de moda, o porque a veces como hijos de Dios queremos escoger nada más la parte que nos gusta, y la parte que nos cuesta trabajo o incluso nos incomoda, la queremos hacer a un lado. Pero el Señor en realidad nos pide obediencia total, y esa obediencia tenemos que darla por amor. Y no debemos pensar que el hecho de que el Señor es grande en misericordia y que sus misericordias son nuevas cada mañana y que es un Padre amoroso, no debemos pensar que eso nos exime de la responsabilidad de ser hijos obedientes. ¿Por qué? Porque si nosotros desobedecemos, entonces vamos a manifestar una naturaleza que no es la de Dios. Y sabemos que el rebelde por excelencia pues ha sido precisamente el que llevó a la humanidad a pecar, que es Satanás. Y nosotros no podemos tener una vida dividida. O somos hijos de Dios que lo amamos y que lo obedecemos precisamente por ese amor que le tenemos, y porque sabemos que las cosas que pudieran parecernos difíciles a nosotros, las ha puesto de esa manera por nuestro bien, por nuestra seguridad, para que podamos tener una vida más plena, aun cuando de repente no lo estemos entendiendo, o somos pues del que ha estado por años y años enseñoreándose del mundo, que es el diablo. Entonces, nosotros no debemos caer en esa idolatría, ¿no? ¿Por qué digo idolatría? Porque cuando nosotros actuamos de esa manera, estamos teniendo, pues, estamos obedeciendo a los deseos de nuestra carne, estamos cediendo a lo que en nuestro corazón está como
como anhelo o como deseo, y en realidad estamos yendo contra lo que el Señor ha dicho, ¿no? Y el Señor espera de nosotros que nosotros lo obedezcamos en todo. Así que nosotros no podemos, dice la palabra que como pecado de rebelión es, perdón, que como la idolatría es como un pecado de rebelión. Entonces, si tú eres desobediente, estás manifestando de alguna manera que no es Dios el que está en primer lugar en tu vida, porque cuando Él tiene el primer lugar en tu vida y en tu corazón, tú quieres agradar al Señor, como te decía, por el gran amor que le tienes. Pero además de eso, porque no me gustaría enfocarlo nada más en qué tengo yo de bendición si yo obedezco la palabra, ¿no? Sino precisamente que es ese amor desinteresado que tenemos por el Señor el que nos lleva a querer agradarle, así como hacemos de manera natural con la gente que nos importa, con la gente a la que nosotros amamos, que queremos, por ejemplo, si viene de visita, no sé, mi mamá, pues yo quiero darle algo que a ella le guste y seguramente ella hace lo mismo cuando yo voy a verla, ¿no? ¿Por qué? Por el puro amor que hay, que nos tenemos. No es ningún otro interés. Y nosotros estamos tan acostumbrados a ver al Señor como el que nos provee, el que nos bendice, y sí lo es, pero Él también está esperando ese amor desinteresado, ese amor de hijo que lo busca, no necesariamente para hacer oraciones de Señor, suple mi necesidad o bendice a tal persona o ten misericordia de mi tierra, de mi casa, de mi familia, sino que Él como un padre está esperando que lo busquemos para pasar tiempos de comunión, de comunicación y que podamos estar aún en silencio simplemente experimentando de su amor. Y de esos tiempos podemos salir llenos de su presencia y podemos darle a la gente que todavía no conoce al Señor o aunque lo conozca, si está necesitando un abrazo o una palabra de parte de Dios, nosotros vamos a poder dársela. ¿Por qué? Porque hemos pasado esos tiempos con el Señor y el Señor nos ha impregnado y nos ha llenado de su presencia, nos ha dado de lo que Él es para que nosotros podamos también compartirlo con los demás. Además de que también necesitamos conocer su palabra para que cuando hablemos a la gente no estemos hablando de nuestro corazón ni de nuestra opinión, sino que estemos hablando de quién, de la palabra de Dios y de lo que el Señor dice en la palabra, que finalmente, como les decía, han pasado años y años y es vigente. Es impresionante que un texto tan antiguo siga vigente, ¿no? Después de estos miles de años que han pasado, que siga vigente y que tenga aplicaciones en diferentes áreas de la vida y que sean actuales y que nada se escapa. ¿Por qué? Porque el ser humano sigue siendo el ser humano desde que el Señor lo creó. Entonces, en ese sentido, funciona la palabra del Señor, siempre tiene algo que viene a ser lo que necesitamos en determinado momento para nuestra vida, ¿no? Y necesitamos tenerla en la boca, necesitamos hablarla, necesitamos declararla. Hay poder en la palabra de Dios, pero también cuando nosotros declaramos esas verdades, las estamos aplicando a nuestra propia vida. El Señor aconseja en la palabra que nosotros podamos escribirlas aún y que estén ahí presentes en la casa, ¿no? Que esos versículos estén visibles donde quiera que andemos en la casa y eso hace que la tengas la palabra de Dios fresca y que la tengas presente. Y si hay niños o si hay adolescentes o si está incluso la familia empezando su caminar con el Señor, es más fácil el ir apropiándose y adquiriendo y aprendiendo estos versículos. Entonces, el Señor Jesús, por ejemplo, dijo en Juan 12:49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Así que el mismo Señor
lo dice claramente, él habla de lo que el Padre le decía que tenía que hablar y lo está declarando. Y él hablaba lo que el Señor le decía que tenía que hablar. Eh, Ahora, el Señor siempre estaba hablando de su relación con el Padre y nosotros necesitamos tener esa certeza y esa seguridad de que nosotros somos sus hijos. Si nosotros tenemos algún pensamiento de que no somos dignos, entonces tal vez necesitamos simplemente ponernos a cuentas con el Señor, porque el Señor ya nos limpió, el Señor ya nos compró por un precio tan alto que nosotros no podemos permitirnos que esos pensamientos traigan una separación de nuestro Señor, que nada venga a robarnos, que nada venga a sembrar incredulidad en nuestra vida. Si alguna cosa hemos hecho incorrecta, como les decía, vamos a ponernos a cuentas con nuestro Señor, pero no permitamos que haya una separación y que esa separación nos lleve a alejarnos cada vez más, porque es lo que en mi experiencia yo he visto que sucede. Me ha tocado escuchar gente que dice, cometí tal pecado, caí y ahora yo me siento mal, me siento que algo me separa de Dios y la palabra dice que si nosotros nos arrepentimos, que si nosotros confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarnos. Sin embargo, a veces la gente no lo cree y entonces me ha tocado ver a gente que se va alejando poco a poco porque entra esa culpabilidad y en lugar de confiar en la misericordia de Dios, en su perdón, si hay un verdadero arrepentimiento, dicen, ya no tengo remedio, ya no hay nada que hacer. Y yo creo que aún estando en ese punto, si fuera como ellos lo piensan, que no es así, al menos mi corazón sería, Señor, te fallé, pero yo quiero lo que me queda de vida, ya no volverte a fallar, no desagradarte, ¿no? Pero el engaño en la gente a veces es tal que dicen, pues si me voy a perder de todos modos, entonces me regreso a donde el Señor me sacó y acaban en una peor condición. Necesitamos tener mucho cuidado. El Señor dice que el que piense que esté firme, mire bien que no caiga. Así que lo que les comento no es para que juzguemos a esas personas, simplemente es para que entendamos que esta naturaleza humana puede llegar a caer en esas mentiras, en esos engaños, y más vale que nosotros cuidemos nuestra relación con Dios, que seamos diligentes en ese sentido. No podemos culpar a la gente que nos rodea. Hay gente que ha dicho, yo creo que me iría de la iglesia si porque tal persona hace esto o ha hecho aquello. Y, y la realidad es que delante del Señor no podemos hacer eso porque nuestra relación con Dios es personal, no depende de lo que haga ninguna otra persona alrededor de nosotros. Es directamente entre nosotros y Dios y a nosotros nos corresponde cuidarla, nos corresponde acrecentarla y nadie puede hacerlo en lugar de nosotros. A veces de manera religiosa se piensa que nosotros podemos hacer las cosas en lugar de alguien más, pero en realidad no es así. No podemos arrepentirnos por los demás, no podemos orar por los demás, sí podemos interceder por ellos, pero no podemos tener comunión en lugar de otra persona, ¿no? Esa persona tiene que buscar su propio compañerismo con Dios. Y compañerismo significa compartir juntos, ¿no? Entonces, por eso es que no lo puede hacer alguien en tu lugar, lo tienes que hacer tú. Y bueno, imagínate el caso de un matrimonio, pues sería terrible pensar que alguien puede tener compañerismo con la esposa en lugar del esposo, ¿no? O sea, es una buena comparación. Imagínate que alguien dijera, bueno, pues mira, como no puedo pasar tiempo contigo, te voy a mandar a mi hermano o a mi amigo fulanito, ¿no? Para que esté contigo, esposa.
No puede ser así, es absurdo siquiera pensarlo. Y sabes, el Señor compara tanto la relación que Él tiene con la iglesia, con esa relación de la novia y el esposo o de un matrimonio. Entonces, creo que es un buen ejemplo a tener presente siempre cuando de repente quieran pasar por nuestra mente ideas que nada tienen que ver con lo que el Señor dice. El Señor quiere que estemos con Él, pegados con Él y que permanezcamos fieles ahí con Él. Así como hace una pareja, un novio con una novia, así tiene que ser, así es el Señor quiere que lo hagamos. Y entonces va a haber un fruto en nuestra vida, va a haber paz, vamos a poder tener algo que decirle a los demás, respuestas, vamos a tener fe y como tenemos fe seguramente vamos a querer hacer cosas que respalden esa fe, porque una fe, dice la palabra que la fe sin obras es muerta. Normalmente esa fe nos lleva a hacer, nos lleva a actuar. Y como que es un desafío que está puesto ahí delante de nosotros para que esa fe se vea recompensada, ¿no? Con un resultado de manera real, en lo natural y de manera tangible. Entonces, necesitamos acrecentar esa comunión, esa relación con el Señor y necesitamos poner esa fe en acción también para que podamos ver las cosas que vivieron, por ejemplo, los discípulos, la iglesia primitiva en su momento, pues se pusieron en manos a la obra, ¿no? Ellos salieron y el Señor les decía qué es lo que tenían que hacer. Yo creo que muchas veces el Señor nos está hablando y nos está queriendo decir cosas, pero nosotros estamos tan ajenos a su voz o tan distraídos que simplemente no lo escuchamos. Y eso debe terminar. ¿Por qué? Porque la gente necesita cada día que pasa las cosas se van poniendo más pesadas y necesitamos ser verdaderamente esa iglesia gloriosa, esa iglesia misericordiosa, esa iglesia viva, que es la luz del mundo, la sal de la tierra y que pues está yendo a alcanzar a la gente que tiene necesidad. Yo le doy tantas gracias, ya se los he dicho en otras ocasiones, por las personas que a lo largo de los años me compartieron. El Señor puso 2 o 3 personas que me estuvieron hablando de Él en diferentes momentos de mi vida y aun cuando en algunos de ellos, hasta la última persona fue que yo recibí al Señor, pero aunque las veces anteriores yo fui dura, fui grosera, fui necia, yo le doy ahora gracias a Dios porque el Señor no se dio por vencido conmigo y estoy segura que también es el fruto de mucha gente que en generaciones anteriores estuvo orando por nuestra nación, por la gente de México, por la salvación de esta tierra y hubo gente que estuvo orando por mí. Pero necesitamos hacer lo mismo, necesitamos replicar eso. Si alguien tuvo misericordia de ti y estuvo con paciencia a pesar de tus rechazos compartiéndote, pues hay que tener igual o más, ¿no? Paciencia, misericordia, perseverancia para que la gente pueda conocer al Señor. Necesitamos ser un poco más activos en ese sentido o mucho más activos. Entonces el Señor ya nos dio todo lo que necesitábamos para que así lo hiciéramos y ahora nosotros necesitamos creer que Él nos ha llenado de su Espíritu Santo y que efectivamente el poder de Dios va a operar cuando nosotros oremos. A mí me llegó a pasar, les comento, en algunas ocasiones yo realmente oraba por la gente y estaba esperando que el Señor hiciera un milagro de sanidad, por ejemplo, y el Señor lo hacía, pero también les confieso que en ocasiones mi fe tal vez no estaba tan alta, ¿no? Que a veces oraba porque la gente se acercaba creyendo que Dios iba a hacer un milagro y gracias a que la gente verdaderamente tenía esa fe
tan puesta en el Señor obraba y yo me sorprendía de que tal vez yo decía sinceramente, no, es que esta enfermedad está muy difícil, ¿no? Y la realidad es que para el Señor no es así, o sea, el Señor le da lo mismo sanar un resfriado que sanar un cáncer. Y el Señor ha sanado a gente con cáncer cuando hemos orado y también ha quitado un dolor de cabeza. Entonces, nosotros necesitamos hacer lo que nos toca, que el Señor, que es el que hace la obra, que es el que lleva a cabo los milagros de manera sobrenatural, es el que lo va a hacer. Si nosotros obedecemos y le creemos, el Señor lo va a hacer. Y de momento a veces yo ni siquiera me he enterado que el Señor hizo algo, porque a veces la gente simplemente quiere regresarse a su lugar y darle gracias a Dios por lo que recibió, que a veces se olvida de decir en el momento, el Señor me sanó o experimenté esto cuando oraron por mí. Pero a veces incluso 2 o 3 meses después de que pasó el milagro, han venido a decirme, ay, por cierto, cuando oró por mí, pasó esto, o el Señor me sanó de aquello. Y yo digo, gracias Señor, porque tú sigues obrando a través de nosotros y gracias porque tú lo vas a hacer. Y es una oración que hacemos también por ustedes. Yo sé que muchos de ustedes tienen esa fe y muchos de ustedes lo hacen, pero yo le pido al Señor que seamos todos, porque estamos todos como hijos de Dios llamados a hacer estas cosas y el Señor lo quiere hacer con todos sus hijos. Él lo dejó en la palabra, lo dice, está establecido ahí y necesitamos creerlo y necesitamos hacerlo. Y me gustó lo que decía el pastor Ricardo Rodríguez de Colombia. Él siempre animando, el Señor se mueve tremendamente en su congregación con sanidades, con todo tipo de milagros, pero algo que no deja de haber son sanidades. Entonces Él anima constantemente a la congregación y les dice, a veces dejas de orar porque dices, ¿y si no sana? Dice, pero y si sí sana, entonces tú no dejes de orar, ¿no? Así que no dejemos de orar porque el Señor es el que lo hace. Ajá. Y Él es el que quiere sanar. Dice Efesios capítulo 1, versículo 18 al 23, dice, alumbrando los ojos de su entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con todos los que creemos. Entonces es una oración que hay que estar haciendo. Nosotros lo hacemos, pero necesitamos hacerlo por toda la iglesia, aún por aquella parte de la iglesia que piensa que esto ya no es para este tiempo, porque es un robo tremendo a sus vidas, ¿no? O sea, pedirle al Señor, Señor, ilumina el entendimiento de toda tu iglesia y que podamos entender de manera clara a qué nos has llamado, qué es lo que tú nos has dado, cuál es esa riqueza y esa herencia que tenemos en ti, que podamos conocerla, pero que podamos tenerla y que podamos manifestarla. Eso es lo importante. No es nada más algo romántico, ¿no? Para cuando lo leemos y, ay, sí, wow, grandes las riquezas que el Señor tiene para nosotros o la herencia, pero de manera práctica, cómo lo vives o cómo lo manifiestas. De eso se trata, ¿no? De una vida práctica en Dios. Todo lo que dice la palabra tiene una aplicación práctica. No es algo lejano, no es algo que algún día en el futuro va a suceder. Está dado para nosotros aquí, ahorita, ¿sí? Entonces, necesitamos realmente pedirle, Señor, si no lo he entendido, ayúdame a entenderlo. Pero yo quiero realmente, no quiero perder el tiempo, yo quiero manifestar tu gloria, yo quiero bendecir a la gente, yo quiero que tu poder esté operando en mí. Y este versículo a mí me encanta declararlo cuando oro por sanidad. Dice Romanos 8:11, dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús,
vivificará o sanará o fortalecerá también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. O sea, a mí me encanta porque siempre me acuerdo de que el Señor pues murió en la cruz, pero resucitó. Y aquí dice claramente que fue por el poder del Espíritu Santo. Entonces, ese poder tremendo está dado a nosotros que somos sus hijos y el Espíritu Santo está morando en nosotros. Así que tenemos que tener esa conciencia siempre, ese temor reverente de no pensar que porque de repente nuestros ojos no ven al Señor, Él se quedó afuera, ¿no? De mi recámara y yo puedo ver cosas que no debo, o hablar lo que no conviene, o hacer cosas que no están bien, sino que el Señor vive en mí, el Señor está dentro de mí, yo soy el templo donde Él escogió vivir y tengo que ser respetuoso o respetuosa, ¿no? Del mismo Señor que está habitando en mí y que Él quiere hacer cosas grandes y tremendas a través de mi vida. Entonces, el Señor, todas esas cosas, todo lo que habla, cuando habla acerca de la grandeza, de esa herencia tremenda que tenemos, pues se las dio a su iglesia, se las dio a los hijos, nos las dio a nosotros. Y es algo que cuando haces conciencia de wow, qué tan grande es eso, ni siquiera lo puedo comprender, Señor, ayúdame porque yo necesito echar mano de todo esto para que tu reino también crezca, que tu reino se establezca y se extienda a nuestro alrededor, en nuestra nación, en la tierra, pero también para que tu iglesia sea bendecida, ¿no? El Señor nos hizo participar de esa herencia, pues Él quiere que la iglesia sea bendecida y a nosotros nos toca apropiárnoslo. Es algo que nos pertenece, ¿no? Entonces no pasemos de largo de esas bendiciones, no nos quedemos así como a veces algunas personas que no han entendido esto también dicen, hay que amar al Señor, pero no le pidas nada porque Él está tan ocupado con tantas cosas que no le pidas nada o no busques más de lo que ya te dio. Con la salvación que te dio es más que suficiente, porque sería como despreciar esa herencia, como menospreciar esas riquezas. No nos equivoquemos, por eso es tan importante conocer lo que el Señor nos dice en la palabra. Y como les decía, a veces los hijos de Dios terminamos no sé, enfriándonos, como no conocemos, como no hacemos uso de todo lo que el Señor nos ha dado, de la autoridad que tenemos en su nombre, no sabemos todo lo que el Señor compró y ganó para nosotros y nos quedamos como, ay, pues pobrecito de mí, y nos olvidamos de todo lo demás. Muchas veces pasa que terminamos, como les decía al principio, ¿no? Lejos del Señor, o en apatía o apagados, o no estamos caminando en victoria, sino que nos sentimos derrotados y sentimos que vamos arrastrándonos, ¿no? Apenas y podemos con nuestra vida, cuando en realidad el Señor, según lo que dice la palabra, Él nos llamó para estar en victoria y Él está con nosotros. Él es estandarte, ¿no? Es nuestro estandarte. Él dice la palabra que se levanta como un gigante poderoso a favor de sus hijos. Entonces, nosotros necesitamos tener presente todo esto para poder tener una vida avivada, pero también en victoria. Ciertamente a veces nos cansamos, es natural, pero el Señor dice que Él da fuerzas al cansado, ¿no? Al que no tiene nada de fuerzas, Él le da fuerzas. Y dice que Él renueva nuestras fuerzas y que nos da fuerzas como las del búfalo. Y yo lo he experimentado en lo espiritual, pero también aún físicamente, que me he sorprendido, ¿no? Porque a veces espiritualizamos todo. Ah, sí, él me fortalece en mi ser interior, pero también si tú le pides al Señor, te fortalece de manera sobrenatural físicamente. Entonces, no desaprovechemos, no echemos en saco roto todo lo que el Señor nos ha dado. En la palabra está la herencia, ahí sabemos que
qué es lo que el Señor nos ha dejado y qué es lo que el enemigo ya no puede hacer con nosotros. A veces he escuchado gente que dice, es que el enemigo y está muy fuerte aquí en donde yo vivo, en esta zona, y no hemos podido sacarlo, y eso no corresponde con lo que el Señor dice en la palabra. El Señor dice que ese enemigo, que esos demonios se tienen que sujetar y que tienen que obedecer y que se tienen que ir, ¿no? Entonces, no tengamos ideas equivocadas en la mente por falta de conocer su palabra. Dice Santiago 1:24, dice, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Estamos hablando de la gente que es inconstante, y nosotros no debemos ser inconstantes en nuestros caminos. Nosotros necesitamos saber quiénes somos en el Señor y jamás olvidar lo que el Señor hizo, ni lo que ya nos ha dado, ni las victorias que tenemos, porque todos esos testimonios personales siempre nos van a llevar a que nuestra fe se anime y a ir por más. Nos van a ayudar, a animar, a desafiar en esas nuevas luchas, o cuando tengamos esas dificultades. El recordar lo que el Señor ya hizo, las victorias que nos dio, simplemente nos van a animar para creerle, ¿no? En las cosas que parecieran que son imposibles. Entonces, dice el Señor, les voy a leer esto que está en Efesios capítulo 1, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría, en toda inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Entonces, bueno, dice aquí que el Señor nos amó, nos redimió por su sangre, nos libró, nos limpió de los pecados, ¿no? Porque su gracia es tan grande que Él nos quiso perdonar y nos quiso limpiar y nos quiso hacer nuevas criaturas y no dejarnos como estábamos, pero junto con eso Él tiene una voluntad, un propósito para nuestras vidas, y hay cosas que el Señor ya tiene preparadas para nosotros. Así que nosotros, si el Señor ya nos dio sabiduría, porque la sabiduría viene por el temor de Dios, y una vez que nosotros nacemos de nuevo y le entregamos nuestra vida al Señor, empezamos también a tener una vida que quiere ser reverente y respetuosa con Dios, ¿no? Y si el principio de la sabiduría es el temor de Dios, pues también algo de la sabiduría que viene de Dios empieza a fluir en nuestra vida, y si nosotros lo buscamos más, y si nosotros buscamos más de su presencia y su palabra, pues eso va a ir creciendo. De hecho, dice el Señor que podemos pedírsela y Él la va a dar en abundancia. Entonces, nos está dando tantos recursos, porque dice sabiduría, pero también dice inteligencia. Entonces, no hay algo que quede fuera de lo que el Señor puede ver. Aún las cosas que son naturales, que tal vez pensamos que son ajenas a Dios. Por ejemplo, les poníamos el otro día el ejemplo de una amiga que tenía que hacer un trabajo en la computadora. Era un programa nuevo y ella era nueva también en su trabajo. Y recuerdo que ella se acordó de ese versículo que dice que la unción nos enseña todas las cosas, el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. Entonces, simplemente ella dijo, aplica, porque todas las cosas son todas las cosas, y le dijo, Señor, tengo que entregar este trabajo, Señor, por favor, yo no sé usar esto, no, es nuevo para mí, ayúdame, ¿no? Y de manera sobrenatural ella pudo sacar su trabajo y lo hizo rápido. Entonces, ¿de qué tamaño es nuestra fe? No le pongamos limitantes al Señor, ¿no? Puede ser en cualquier área, en cualquier ámbito. Si hay un hijo de Dios que está trabajando en alguna cuestión, por ejemplo, científica, seguramente, si tiene temor de Dios, el Señor le va a dar
inteligencia y sabiduría para esa área en la que está trabajando y que pueda desarrollarla y crecer. Y sea el área que sea, obviamente en las cuestiones que tienen que ver con el reino de Dios, ahí está dado ese recurso, pero es para todas las áreas. Nosotros no limitemos al Señor porque el Señor no tiene límites y Él nos está limitando. Como nosotros percibimos tanto con los sentidos, a veces nos cuesta trabajo ver en esa dimensión tan amplia y tan profunda cómo el Señor se mueve. Pero realmente es difícil que podamos llegar a comprender esa grandeza, ¿no? Esa riqueza. Lo que sí podemos hacer es, pues, permitirle al Señor que conforme pasemos esos tiempos con Él en oración, el Señor se vaya mostrando y nos vaya dejando conocerlo de una manera más cercana. Y él seguramente nos va a sorprender. Nosotros siempre le pedimos, Señor, sorpréndenos con algo nuevo. ¿Por qué? Porque el Señor, él dice, he aquí hago cosa nueva, ¿no? Y ya cuando el Señor dice eso, o este otro versículo que dice, cosas que ni ojo vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Él tiene preparadas para nosotros, podemos saber que no hay algo, que no todo está hecho, que no conocemos todo, que hay cosas que no nos imaginamos que el Señor quiere hacer todavía y que seguramente nos vamos a ver sorprendidos por la manera en que Él se va a mover, ¿no? Y como somos a veces tan naturales, ¿no? Podemos basar nuestra expectativa en la experiencia que hemos tenido, ¿no? En cómo el Señor se ha movido antes. Pero no lo hagamos así, no limitemos al Señor porque Él quiere aún hacer cosas nuevas en nuestra vida. Y Él nos puede sorprender, puede hacer que de la nada aparezca algo que estamos necesitando. Él puede hacer tantas cosas que ni siquiera nos imaginamos. Lo importante es que nosotros le creamos y que estemos esperando con verdadera fe y que estemos también permitiendo que el Espíritu Santo se mueva en nosotros. Y bueno, la oración Él escucha. Él nos quiere dar las cosas que le pedimos, Él quiere darnos cosas como sus hijos, obviamente todo lo que sea conforme a su voluntad, todas las cosas que sean de bendición y que sean conforme a su propósito, Él las va a dar en su tiempo. Me gustó este versículo de Jeremías 1:12, en este caso es de la traducción Nácar Colunga. Esa Biblia es una Biblia católica, pero es una buena traducción, nada más que el español es, pues ya saben, es un español antiguo. Dice así, yo velaré sobre mis palabras para cumplirlas. Entonces, bueno, es un mensaje que nos está dando y es un recordatorio. No te olvides de mis palabras porque yo voy a estar al pendiente para cumplir cada una de ellas. Por eso es tan importante que descansemos en sus palabras, que conozcamos sus promesas, que las estemos declarando. Como les decía, si lo comparamos con la relación del esposo con la esposa, pues es el esposo diciéndole a la esposa, ¿no? Yo voy a cumplir lo que te prometí, ¿no? Entonces, para mí es como palabras de amor hacia nosotros, ¿no? No nada más está diciendo, soy fiel, puedes confiar en mí, sino que está hablando palabras que manifiestan una vez más el amor que Él tiene a su iglesia y todo lo que el Señor nos ha dicho, la confianza que podemos tener en Él, ahí está y permanece, ¿no? Para Dios todo es posible. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, si Dios es el que está en nosotros, el que está en el mundo está ya vencido. Y aunque las cosas se pongan difíciles, porque también algunas personas nos han comentado, ¿no? Manifestaciones sobrenaturales pesadas que pareciera que de repente no van a vencerlas. La realidad es que si nosotros tenemos esta palabra como convicción,
se tiene que lograr esa victoria, ¿no? Y el enemigo se tiene que doblegar. Y dice Marcos 11:24, por tanto les digo que todo lo que pidieren orando, crean que lo recibirán y les vendrá. Entonces, si nosotros estamos pidiendo, pues hay que pedirlo con fe. Y lo que tú estás pidiendo, cuando pides algo en lo natural, por ejemplo, ahora que están las compras en línea como un recurso que todo mundo está utilizando cada vez más, pues yo veo, ¿no? Aquí a los vecinos les llegan muchas cajas que están ahí en la entrada, ¿no? Y entonces yo sé que la gente compra y entonces empieza a esperar, ¿no? Y ya llegó mi paquete y ¿cuándo va a llegar mi paquete, no? Y están esperando porque saben, tienen la convicción de que hicieron esa compra y va a llegar. No están esperando de, pues, a ver si me lo quieren mandar, a ver si me lo quisieron vender, ¿verdad que no? Es una certeza. Pero cuando nosotros oramos pidiendo algo que es correcto al Señor, tenemos que tener esa misma convicción y tenemos que estar también al pendiente. Entonces, si yo realmente le creí al Señor, entonces yo tengo que estar al pendiente. No me tengo que olvidar de la oración que hice un día, porque quiere decir que entonces oré diciendo, pues ahí te va, Señor, ¿no? Esta petición y pues a ver si la quieres responder. Si nosotros le creemos y es lícito y es correcto lo que le estamos pidiendo, entonces se va a cumplir esto que dice aquí. Todo lo que pidiereis orando, crean que lo recibirán y les vendrá. Hay que estar expectantes, hay que estar atentos de cuándo el Señor va a responder esta oración y no cansarnos, porque a veces nos cansamos de esperar, ¿no? Pero también el Señor dice que perseveremos en la oración. Si yo le creo, entonces puede ser que hay algo que está obstaculizando la oración o puede ser que todavía no sé el tiempo, pero a mí me corresponde creerle y perseverar. Y no dejar de orar por mi familia, no dejar de orar por la salvación de mis vecinos. No puedo darme por vencido, ¿no? Yo tengo que estar esperando la respuesta de lo que le he estado pidiendo al Señor. Y me gustaría terminar este tiempo con una oración donde podamos decirle al Señor, bueno, mejor no les platico lo que vamos a orar, mejor vamos a orar ya sobre la marcha y ustedes pongan atención, no repitan nada más por repetir, sino que háganlo de corazón y con la conciencia de lo que le están diciendo al Señor, porque son cosas serias. Amado Señor, en esta noche te damos gracias por ese amor tan grande que tienes hacia tu iglesia, hacia tus hijos. Padre, perdónanos, Señor, si hemos dejado que las circunstancias menguen nuestra fe y si hemos dejado, Señor, que los afanes nos lleven a apartarnos de ti, Señor. En este momento, Señor, queremos pedirte perdón, pero también queremos decirte que no queremos alejarnos de ti jamás, Señor. No queremos y no vamos a permitir que haya una sola persona, Señor, aun cuando sea de nuestra familia o gente cercana, que haga cosas, Señor, que tal vez nos duelan o nos disgusten. No vamos a permitir que lo que ellos hagan, Señor, nos aleje de ti o haga que nuestra fe se venga a menos, Señor, porque nuestra mirada no la ponemos en las circunstancias, Señor, nuestra mirada no la ponemos en la gente, la mirada la tenemos puesta en ti, a ti dimos nuestra vida, contigo hicimos ese compromiso, ese pacto, Señor, de amor. Tú nos has limpiado, Señor, con tu sangre preciosa, Señor, nos lavaste, Señor, es ese pacto en tu sangre el que tenemos y está vigente, Señor, no vamos a ser infieles contigo, Señor, por causa de las circunstancias, Señor. Al contrario, queremos vivir para ti, Señor. Tú eres nuestro Señor Jesús. Reconocemos la autoridad que tenemos en ti. Reconocemos la autoridad de tu palabra y la creemos completa, Señor. No le arrancamos pedazos, Señor. No le quitamos lo que no nos gusta o lo que pensamos que no nos conviene, porque en realidad toda tu palabra
es buena, Señor, y tu misma voluntad es buena para con nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, ilumina los ojos de nuestro entendimiento para que podamos conocer y entender lo que tú tienes para cada uno, Señor, en el nombre de Jesús, lo que tú has ganado para nosotros, Señor, y que podamos también conocer cuál es tu perfecta voluntad para cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido en esta hora, Padre, que tú animes la fe de los que han estado batallando, Señor, de los que tal vez se han visto desanimados, Señor, en su fe. Yo te pido, Señor, que tú los animes, Señor, y que vuelvan, Señor, a esa fe y a ese fuego del primer amor, como el día que cada uno de nosotros nos encontramos contigo, Señor, en el nombre de Jesús, que podamos vivir apasionados por ti, queriendo hacer tu voluntad, Señor, y aún queriendo que la gente que nos rodea y que no te ha conocido te pueda conocer, Señor. Que podamos ser esos portadores de buenas nuevas, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, danos todo lo que necesitemos en recursos, Señor, de lo alto, para que podamos cumplir, Señor, con esa misión que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, yo pongo delante de ti las necesidades de cada una de las personas que está en este momento viendo la transmisión. Te pido, Señor, que tú seas propicio a cada una de ellas, cualesquiera que sean, Señor, si es trabajo, si es en la economía, si son sus relaciones, si es salud, cualquiera que sea su necesidad, tú la conoces, Señor. Te pido que tú seas propicio y traigas una respuesta, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Nos ponemos de acuerdo en todo lo que cada uno estamos pidiendo, Señor, en especial por lo que te hemos pedido por nuestra región y por nuestro país. Y te damos gracias, Señor, porque también sabemos que tú nos escuchas y que es hecho lo que te estamos pidiendo conforme a tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, yo bendigo a cada familia que está representada aquí y yo declaro que tu salvación llega, Señor, a cada uno de nuestros familiares que aún no te ha conocido, Señor, y que que ninguno, a pesar de la dureza de sus corazones, va a dejar de conocerte, Señor. Te pedimos que tú quebrantes, Señor, sus corazones, que quites toda dureza, Señor, y que puedan ser atraídos hacia ti con lazos de amor, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaro paz sobre cada persona, sobre cada hogar, sobre cada familia. Y te pido, Espíritu Santo, que tú te muevas ahí en cada uno de sus hogares, que tú los llenes, Señor, y que tu presencia esté permaneciendo, reposando sobre cada uno. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Pues muchas gracias por haberse quedado conmigo, por haber participado de esta transmisión. Que el Señor los bendiga. Nos vemos el domingo. Pues estamos teniendo más lugares para que la gente pueda tener su espacio correcto, y los esperamos a todos en la congregación. Que el Señor los bendiga. Buenas noches.